Quiero tratar este tema con todos ustedes, hermanos, en el nombre de Jesús. Humíllate para que Dios te levante, te ponga en alto a su debido momento. Amén. En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, versos 5 y 6, nos dice: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Sumisos. Revístanse de humildad. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Amén. Y da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. En el nombre de Jesús. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, a su debido tiempo, cuando fuere su momento, cuando fuere su tiempo, nos exalte, nos ponga en alto. Vean, hermanos, cómo las personas buscan exaltarse a sí mismos de muchas maneras, que no son las maneras de Dios, no son los caminos de Dios, no es cómo Dios exalta, o no es cuando Dios exalta, o la razón del por qué Dios exalta. Dios tiene razones por las cuales Él exalta a las personas, pero también las humilla. Dios humilla a los altivos, a los orgullosos, y resiste también a los soberbios. ¿Se dan cuenta? Y tiene sus razones. De la misma manera, Dios tiene sus razones para exaltar a las personas. Tiene sus motivos. Y los motivos para exaltar a las personas, para Dios, es la humildad. Es la humildad de las personas. Es que las personas sean humildes y mansas de corazón. Cuando una persona se vuelve humilde y manso de corazón, es una persona presta para ser exaltada. Es una persona en la vista de Dios para ser exaltada. Amén. A diferencia del mundo, el mundo busca exaltarse a sí mismo o exaltar a otros por las maldades que hacen, por avaricia, por codicias necias, por mentiras, por adulterios, por envidias. Unos a otros se exaltan. Un hombre exalta a una mujer, pero es por su sensualidad, o sea, su prostitución. Lo hace por la vanidad que muestra, por el orgullo que muestra y muchas cosas semejantes. Una mujer busca exaltar a un hombre. Lo mismo, son por las razones malas, perversas. Le exalta por su orgullo, o sea, por sus logros que ha conseguido, por el dinero que ha conseguido. Todas esas son razones malas, y Dios no exalta a las personas porque las personas han logrado esto o aquello. Dios no exalta a las personas porque fulano tiene un título, porque fulana logró un título, porque fulano logró mucho dinero, porque fulana dio mucho dinero. Dios no exalta por eso, hermanos. Y nosotros tenemos que entender muy bien. Dios exalta a quien es manso y a quien es humilde de corazón, humilde de verdad. Dios exalta a quien se humilla. Amén. ¿Cuántas personas desean ser exaltadas, puestas en alto, hermanos, económicamente? Y no lo son, no pueden serlo, ni aún en el mismo mundo cristiano. Van por aquí, por allá, buscando promesas, buscando supuestas unciones, buscando quien ore por ellos, cuando lo que necesitan hacer es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Ser humildes, ser sumisos, ser mansos, para que Dios a su debido tiempo los exalte, las exalte. Esa es la respuesta. Porque Dios humilla a los altivos, resiste a los soberbios, pero exalta, pone en alto a los mansos y a los humildes. ¿Se dan cuenta? Esa es la solución para ser exaltado por Dios. Pero ¿cómo podría decir un cristiano que está sometido, manso, humilde ante Dios en su economía, vamos a poner, si esta persona hace lo que le da la gana,
cuando le da la gana, como le da la gana, con el dinero que logra tener. Si lo usa para maldades, lo usa para soberbia, lo usa para vanidad, lo usa para su orgullo, para él sentirse bien. Hay muchas personas que pueden dar dinero a su familia, a su esposa, a sus hijos, que pueden pagar muchos gastos, pero ¿saben por qué lo hacen? Porque ellos están cuidando su propia imagen. Eso es orgullo. Eso no es buena voluntad, eso no es amabilidad, eso no es amor, no. Lo que les interesa es su imagen. Lo que les interesa es no ser avergonzados delante de los demás. Eso no es algo que Dios bendice, eso no es algo que Dios en realidad le agrade. Eso no es algo que le agrade, es algo que le desagrada. Que el hombre haga cosas por su orgullo, que el hombre haga cosas por su avaricia, que el hombre haga cosas por su envidia. Hay muchas personas deseando tener, buscando tener la familia perfecta, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque tienen envidia, porque yo un día no tuve una familia, ahora quiero tener. Eso es envidia. Esa envidia, pueden llamarla envidia de la buena si quieren, pero sigue siendo maldad, sigue siendo carne. Y muchas personas están buscando tener la familia idónea, perfecta, la mujer perfecta, el hombre perfecto. Justamente por esa maldad, ellos están buscando tener esa pareja perfecta, esos hijos perfectos, ese hogar perfecto. Y es por envidia. Por lo que han visto a fulano en redes sociales, en la televisión, en la película. Y se están comparando con ellos, se están comparando con esas personas. Buscan tener el marido alto de ojos azules y es por envidia. Porque envidian la belleza de ese hombre, la belleza de esa mujer. Buscan tener la mujer del cuerpo 90, 60, 90, idóneo, de modelo. El rostro hermoso. Porque tienen envidia. Envidian la belleza de esas mujeres, envidian. Porque muchos cuando eran niños o niñas se sintieron feos, aún de jóvenes, se sintieron gordos, se sintieron flacos, se sintieron bajitos, se sintieron altos, se sintieron sin gracia, se sintieron sin hermosura. Y viven envidiando lo que otros tienen. Viven codiciando tener lo que otros tienen. Y por eso viven codiciando una mujer, un hombre así, una mujer adinerada, un hombre adinerado, una mujer hermosa, un hombre hermoso, un hombre que mida 2 metros, una mujer que mida 2 metros, etcétera. Es envidia, hay muchísima envidia, hermanos. Y eso es lo que el mundo exalta. Están exaltando la envidia. Eso no es lo que Dios exalta, eso no es lo que Dios pone en alto. Dios pone en alto a los humildes, a los mansos, a los que se someten. Por eso, esta es la voluntad del Señor. Como nos dice aquí, sumisos unos a otros. Todos sumisos unos a otros, o sea, mansos de corazón, revestidos de humildad. Revestidos. ¿Por qué? Porque a esos es a quienes Dios exalta, pone en alto. Sin embargo, resiste a los soberbios. Humilla a los orgullosos, los humilla. El Señor le dijo a Job, le dice a Job, ¿humillarás tú a todo altivo? ¿Ven? Dios humilla a los altivos. ¿Quién dice que Dios no humilla? Dios humilla a los altivos, a los orgullosos. Los humilla también a los soberbios. Dios humilló a Nabucodonosor. Le hizo como un animal siendo hombre y vivió años así como un animal. Por la orden de Dios, por su soberbia de Nabucodonosor. Por eso, hermanos, donde hayan personas altivas, orgullosas, van a vivir humilladas de muchas formas en su hogar, en su salud, en su economía, en muchas cosas, hermanos, de muchas formas, justamente por esa altivez, ese orgullo, esa soberbia. En el cielo no hay orgullo, hermanos. Simplemente hay traducciones erradas que buscan traducir palabras de la Escritura como orgullo, como si Dios sintiera orgullo. Y no es así. Amén. Por eso, hermanos, el camino para ser exaltados, por ejemplo, económicamente, les doy un ejemplo, es someterse a Dios primeramente. Decidir obedecer a Dios. Reconocer el lugar de Dios, que Él es el que manda
y yo debo obedecer a Dios en mi economía. Es lo mismo en la salud, en la familia, en la pareja, en los hijos, en el trabajo, en cualquier cosa, hermanos. En cualquier cosa. Porque ahí donde la persona no reconoce la autoridad de Dios y ni reconoce las otras autoridades, especialmente la iglesia y cosas semejantes. Y esto yo no lo hablo para que alguno busque hacerse esclavo del pastor, en ninguna manera. Pero donde no se reconoce la autoridad, es una persona que no se humilla, es una persona soberbia, altiva. No es una persona mansa, humilde. Por tanto, esa persona no es apta para ser puesta en lo alto. Esa persona va a ser humillada una y mil veces, sea en su familia, hasta por sus propios hijos, por sus propios padres, por sus propios hermanos. Va a ser humillada en la iglesia también. ¿Cuántas veces ha de suceder? Y Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque ese orgullo, esa soberbia, le estará llevando a esa persona al mismo infierno. Al mismo infierno, hermanos. Porque ningún orgulloso o altivo o soberbio puede entrar al reino de los cielos, aunque tal persona sea pastor. No importa. Todos debemos humillarnos. Todos debemos ser mansos y humildes de corazón. Ahora, con humillarnos, hermanos, yo no estoy hablando de victimizarnos o de culparnos o de menospreciarnos a nosotros mismos. No, hermanos, estoy hablando de ocupar nuestro correcto lugar, el lugar que nos corresponde, el lugar que Dios nos ha dado. Amén. Por eso yo no puedo ir a la oración, yo no puedo ir a hablar con Dios o delante de mis hermanos a hablar de Dios. Como por ejemplo ocupando un lugar que no me corresponde. Eso no sería humillarme, eso sería exaltarme a mí mismo, ser soberbio, ser altivo. Porque yo me estaría poniendo a mí mismo en un lugar más alto del que me corresponde. Y así hay muchísimas personas ocupando un lugar que no les corresponde, que Dios no les ha dado. Ellos se están poniendo ellos mismos, otros hombres les han puesto y ellos felices por su orgullo se han puesto a ocupar ese lugar que no les corresponde. Así hay muchísimos, incluso metidos como pastores, pero no son pastores delante de Dios. Delante de Dios no tienen un cargo. No les corresponde estar enseñando o hablando. Deberían estar callados, calladas. Pero así hay muchas personas, hermanos. Entonces esas personas no se arrepienten y siguen en el mismo camino, ¿saben? El diablo puede alentarles su camino por un rato. El diablo puede traerles personas a seguir, a escuchar, a darles dinero, lo que quieran. Pero eso es un rato mientras el diablo se asegura de la condenación de esa persona. Porque luego esas personas van a ir al infierno. Y ahí ya no va a seguir el mismo cuento, el mismo chiste, porque ya habrá logrado Satanás lo que él busca. Que el hombre se exalte a sí mismo, que el hombre viva detrás del orgullo, de la soberbia, del engrandecimiento personal. Y eso es lo que muchos han hecho y muchos están haciendo. Porque esa es obra del maligno, es obra de la mentira. Engrandecer a quien no debe ser engrandecido. Mira el mundo engrandece a las personas más perversas y corruptas. No es Dios engrandeciendo a esas personas, no es Dios dándoles dinero, no es Dios dándoles todo lo que tienen. Es el maligno engañándoles a través de otras mismas personas. Es el maligno dándoles lo que no les corresponde, lo que no deberían tener, para engañarlas a esas personas y a todos los que los ven. Porque así van utilizando estas personas que viven en la mentira para llevar a muchos más al infierno. Aún a cristianos. En el mismo mundo cristiano está sucediendo eso. Personas corruptas, perversas, están exaltando a otras personas corruptas y perversas. Falsos profetas están exaltando a falsos profetas. Y no son falsos porque no hagan milagros y señales. El diablo también hace milagros y señales de estas personas. Son falsos por su mensaje, por sus enseñanzas. Son falsos, otros son falsos porque son personas metidas en el intelectualismo, igual que el mundo. Ese tampoco es el mensaje de Dios. No se trata de no saber nada, no se trata de tampoco saber todo sobre estudios bíblicos y demás. No es ni ese lado ni el otro lado de la ignorancia, hermanos. Amén. Quisiera que entiendan cómo la gente, por su orgullo, por su ego, por su envidia, por su soberbia, siempre están buscando un lugar que no les corresponde. Y siempre están hablando de aquello que no les corresponde, que Dios no les ha dado. La verdadera humildad, hermanos, es ocupar el lugar que Dios nos ha dado.
Por eso cuando vamos a orar, debemos ocupar el correcto lugar que nos corresponde, hermanos. Ni menos ni más. Esa es la humildad. Reconocer el lugar que Dios nos ha dado y ocuparlo. Ocuparlo, hermanos. No entrar a ser una persona que no quiere tener responsabilidad alguna delante de Dios. Eso también es ser soberbio, es ser rebelde. Una persona que no quiere ocupar, o más bien cumplir con su responsabilidad delante de Dios. Las responsabilidades que le haya dado. En la iglesia, en su casa, en su familia, como padre, como madre. Esa es una persona rebelde, soberbia, desobediente, capaz de desobedecer a Dios. Ese es un soberbio, un orgulloso, una orgullosa. Esa no es una persona humilde. ¿Lo ven? Humilde no es porque el de allá no tiene nada para comer y vive en la calle. Y bueno, pobrecito, es muy humilde porque su ropa, el que no tiene ropa, eso no es humilde. Es una persona humillada, muy posiblemente. Es una persona en desgracia, muy posiblemente. Pero ¿cuántas personas que están en la misma calle viviendo siguen siendo tan altivos, tan soberbios, hermanos? ¿Cuántos que no tienen ni para comer siguen siendo tan altivos, tan soberbios? Que no se humillan, no reconocen la verdadera humildad. Ni qué decir cuando se presentan en la iglesia, entre hermanos, unos con otros, no son humildes. Unos contra otros están peleando, contendiendo, unos contra otros. Y no reconocen la autoridad. Unos contra otros, no es como dice aquí en la palabra, revestidos de humildad. Estén sujetos a los ancianos. Hay cuantos hermanos que no quieren reconocer la autoridad de los ancianos, no quieren reconocer a quien Dios le da autoridad y por ende, por eso recibe conocimiento de Dios. ¿Cuántos y cuántos? ¿En cuántos lugares, hermanos? Quieren mandarse solos. ¿Qué humildad hay en eso? ¿Qué mansedumbre hay en eso? Viven rebeldes. ¿Cuántos? Por muchos lugares. No obedecen. Porque si hay pastores verdaderos de Dios, también los hay, a quienes Dios les ha dado autoridad. Los hay. Pero hay un montón de hermanos rebeldes que no les gusta obedecer para nada. Siempre son conflictivos, causando problemas, causando contiendas, llenos de rencores, de enemistades, de odios, de venganzas, que no perdonan y cuántas cosas más. Llenos de avaricias, de egoísmo, llenos... Hermanos, el fin de esas personas, si no se arrepienten, es el mismo infierno y van a ir a doble condenación. Porque estuvieron aquí adentro, oyeron la buena palabra, pero fueron rebeldes. Amén. Por eso, hermanos, hay que entender cuál es la humildad que Dios nos demanda. Ocupa tu correcto lugar y dale a Dios su lugar y dale a tu hermano su lugar. Y si tienes ahí un pastor, pues dale su lugar también. Si es de Dios realmente, ve, busca, clama al Señor. Pero eso no significa que vamos a andar soberbios unos con otros, altivos unos contra otros. Amén. Es importante que cada uno dé a su hermano su lugar. E incluso delante de nuestros hermanos, cada uno agache la cabeza, hermanos. Porque si no agachas la cabeza, vas a ser obligado a agachar la cabeza. Así como la gente en el mundo, todos los que no han querido reconocer que Cristo Jesús es el Señor, va a llegar un día para que luego sean lanzados al lago de fuego y azufre. Pero antes de eso van a tener que doblar sus rodillas y reconocer que Jesús es el Señor. Todos esos rebeldes y desobedientes van a ser puestos delante del Señor y van a tener que doblar sus rodillas, porque está escrito que toda rodilla se doblará, y el Señor juró que así sería. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ellos también, aunque están en el infierno y han muerto en esa rebeldía, van a tener que un día, cuando sean levantados para ser juzgados por Dios, van a reconocer que Jesús es el Señor, el Salvador del mundo, y luego van a ser lanzados al lago de fuego. Pero toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, y toda rodilla se va a doblar. Sea por eso para ahora, voluntariamente, reconociendo la voluntad de Dios, humillándose ante Dios realmente, o sea después para condenación eterna, pero igual van a reconocer que Jesús es el Señor, igual van a doblar sus rodillas, no importa que hayan sido brujos, el más grande satanista, no interesa, igual van a doblar sus rodillas y van a tener que confesar, aunque hayan muerto en el más grande satanismo del mundo, sirviendo al diablo, van a tener que reconocer que Jesús es el Señor y doblar sus rodillas, les guste o no.
Y luego todos esos soberbios y desobedientes van a ser lanzados al lago de fuego, donde van a estar eternamente sufriendo el castigo eterno. ¿Ven? Por eso, hermanos, debemos reconocer cuál es la verdadera humildad delante de Dios. Esa humildad no es victimismo, hermanos. Es humildad. No es que, bueno, yo me hago ver como pobrecito delante de todos. No, hermanos. Ocupa el lugar que Dios te ha dado. Reconoce el lugar que tienes. Reconoce el lugar de tus hermanos. Y humíllate. Reconoce el lugar de Dios. Reconócele. Reconoce a Dios en tu economía. Reconoce a Dios en tu salud. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Y humíllate. Reconócele. Reconoce que suyo es el poder, el dominio. Que no eres tú el que manda, que el Señor es el que manda. Reconoce al Señor y Él te va a exaltar. Por eso veamos el mundo simplemente, hermanos. Miren cuánta cantidad de personas que buscan ser exaltadas, especialmente en este tiempo económicamente. Pero no pueden, no es justo, no les corresponde, aunque sean cristianos. ¿Por qué? Porque no se humillan ante Dios, no quieren hacer su voluntad, quieren vivir su propio evangelio, quieren vivir mentiras, quieren vivir falsedades. Y viven oyendo a falsos predicadores de la prosperidad y cuántos otros falsos predicadores de hechicerías, que porque les dijeron su día, su nombre de nacimiento y cosas semejantes, creen que son profetas y no lo son. Son sirvientes de Satanás. Con el sobrenombre de profetas, son los profetas de Jezabel de este siglo. Porque así como Jezabel en aquel tiempo tenía muchos profetas, así ahora hay por montones profetas de Jezabel. Son los profetas que defienden a Jezabel, que están en pro de Jezabel. Ellos no hablan la verdad. No, ellos corrompen todo lo del Señor. Corrompen por aquí y por allá, por donde van. Viven enseñando falsedades, mentiras, egoísmo, avaricia. Viven enseñando falsedad, aunque ellos digan, sí, Jesús, gracias, la gloria sea para Jesús. Pero en realidad con todo lo que hacen, ellos no muestran la doctrina de la piedad y el contentamiento, no. Así uno se da cuenta con facilidad. Porque cada vez el auto es más costoso, más lujoso, la casa es más lujosa. Ahora ya la casa es en Miami, la casa es en Nueva York. Ahora ya no pueden volar en cualquier avión, ya no pueden ir ni a pie, ya no pueden ir en auto, en cualquier bus. No, ahora tienen que ir en un superautomóvil, tienen que ir con guardaespaldas a donde van. ¿Dónde está el contentamiento? ¿Dónde está la piedad? No la hay porque no son hombres de Dios, no son mujeres de Dios, son sirvientes de Satanás. Son gente que está sirviendo los propósitos de Satanás y cuyo lugar es el infierno. Ellos no son quienes están siendo exaltados porque se humillan. Ellos no son. Ellos están sirviendo a Satanás. Hermanos, ¿cuántas veces tú te has humillado, te has callado? Te has callado para que para que te paguen. Te has dejado humillar, como se dice por otros. Te has dejado golpear, insultar, maltratar. ¿Cuántas veces? Por miedo, en tu familia, en tu casa, con tus padres, con tus hermanos, en la calle, por una persona que era más grande que tú, más poderosa que tú, más adinerada que tú. ¿Cuántas veces te dejaste humillar para que no te metan a la cárcel y demás? Esa no es la humillación de la cual Dios está hablando. Esa es una de la carne, porque esas personas se humillan supuestamente, le llaman humildad, humillarse, pero eso no es conforme al Espíritu Santo. Es solo una persona defendiendo su yo. Está defendiendo lo que le conviene. ¿Ve? No quiere tener pérdidas, no quiere sufrir dolor, no quiere sufrir acoso, no quiere sufrir maltrato y cosas semejantes. Por eso se calla, por eso permite que le griten, que le maltraten, que le boten de aquí para allá, que le traten como su trapo de trapear el piso. Pero solo está defendiendo su yo, su ego, su avaricia, su amor al dinero y cosas semejantes. Esa no es la humildad, esa no es la humillación que Dios está demandando, hermanos. Pero ¿cuántas veces hemos sufrido ese tipo de humillación? Pensando que como yo ahora me estoy dejando humillar, oh, Dios me va a exaltar. Eso no es. Y luego no ocurre. ¿Y saben qué? Muchos ahí se enojan. Pero yo tanto me dejé humillar, tanto. Pero esa no es la humillación que Dios pide.
Pero es muy diferente que tú busques, que por buscar hacer la paz con los demás, estar en paz con tus padres, hermanos, amigos, hermanos en Cristo, con el vecino, tú te dejes humillar, te calles, agaches la cabeza. Todo por estar en paz. Todo porque la persona conozca el amor de Dios. Todo porque la persona ande en paciencia, en bondad. Todo para que la otra persona abra sus ojos y entienda, para que la persona se salve. Esa es la verdadera humildad. Eso es la verdadera humillación. No la otra, donde tú permitiste que te golpeen, que te insulten, que te maltraten, porque no querías perder la paga, porque no querías terminar en la cárcel, porque no querías que te golpeen, que te abusen, o abusen a tu familia, o golpeen a alguien de tu familia. Esa no es la humillación, eso no es. Aunque muchos han pensado que, bueno, pero yo tanto me dejé humillar. Permití que no me pagaran, permití que me hicieran esto, permití que me hicieran aquello, que me insultaran, que me miraran horrible, que hablaran mal de mí. ¿Pero por qué lo hacían? Por su ego, por su beneficio personal, por avaricia, por vanidad y muchas cosas semejantes de la carne. No por andar en la verdad, no. No porque esas personas sean salvas de la condenación eterna. Ven, por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo soportamos por amor a los escogidos. Es muy diferente, por eso esa humillación, hermanos, permitir que te humillen. Cuando tú tienes el derecho de hablar y de ponerles en su lugar, y callar, y esperar, y estar ahí tranquilo. Cuando tú tienes el derecho, podrías hacerlo, pero no, tú decides humillarte para que la persona no se pierda, para que la persona reconozca a Jesucristo, para que las personas, aún los hermanos, renuncien a su maldad. Cuando tú mismo no queriendo hablarles a los demás, porque hablarles va a suponer que tú tengas mayor guerra, mayor lucha, decides hablarles para su bien, pues también te estás humillando delante del Señor, para que Él te exalte a su debido tiempo. ¿Me entienden? Esa es la verdadera humillación que Dios busca. Hay muchos predicadores que pueden predicar, pero lo que están buscando es su gloria personal. Es tener un gran nombre, un gran ministerio, con muchas personas que los sigan. Tener un gran beneficio económico. ¿Y tú crees que esas personas que salen por eso ahí, en ese estado, en las redes sociales, en las calles, en cualquier lugar, y hacen campañas evangelísticas, ¿tú crees que eso es la humillación? Eso no es. Eso no es, eso es hipocresía. Pero lo presentan como humildad, como autohumillación, y esa no es la humillación. Eso no es lo que Dios exalta. Y esas personas, si no se arrepienten, también van a terminar en el infierno. También, porque lo que están buscando es el beneficio personal, la ganancia y cosas semejantes. Esa no es la voluntad de Dios, hermanos. Por eso es muy importante que nos demos cuenta cuál es la humildad que Dios busca en nosotros, de nosotros, ver en nosotros, en la cual quiere que nosotros andemos. Y cuál es la mansedumbre que debe haber en nosotros también. Amén. Y en eso abundar, profundizar, sumergirnos unos con otros, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Que si yo me voy a callar delante de otra persona que busca conflicto, ¿por qué lo estoy haciendo? Para que la persona ande en paz, para que la persona salga de sus conceptos errados. Tal vez callar sea el mejor camino. Bueno, entonces callaré y no diré nada. Esa es la verdadera humillación que Dios quiere. Y ahí es donde Dios por eso está diciendo, humíllense para que sean exaltados, para que sean puestos en alto. Dios mismo los va a poner en alto, pero tiene que ser en esa verdadera humillación, verdadera humildad y mansedumbre. No la otra en la que simplemente el hombre quiere ser beneficiado, quiere tener fama, quiere ser visto bien. No, esa no es la humillación. Porque muchos piensan que Dios los va a vengar porque fulano me humilló, fulana me humilló, fulano no me pagó bien, yo le hice bien, pero ¿por qué le hiciste ese bien? Porque te convenía. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces fue simplemente tu conveniencia? No fue simplemente por amor, no fue por misericordia, no fue por bondad tus acciones. Y muchos han vivido pensando que como, bueno, yo le hice un bien, pero me pagó con mal, Dios me va a vengar. No.
Porque tú también estabas actuando en maldad. Terrible maldad. Por eso, hermanos, la humillación que Dios nos demanda es en amor, en bondad, en misericordia, en paciencia. Es por ver a los demás andar en verdad, por ver a los demás vivir en la salvación que Dios les ha dado. Es con el deseo, con la intención de ver a los demás caminar con Cristo en la verdad, despojados de toda carga. Ahí es la verdadera humillación. Por eso unos a otros se someten. ¿Por qué? Porque unos a otros desean verse andando en paz, en amor, en gozo, en bondad, madurando en fe. Unos a otros quieren verse caminando en fe el uno con el otro, que la fe del uno y del otro crezca. Esa es la verdadera humillación que Dios quiere en nosotros. No es que yo me callo porque si no mi mujer o mi marido me va a maltratar. Eso no es. No es así, no. Hay una humillación que Dios quiere. Y no parte en base al orgullo, al ego, al yo. No está basado en eso. No está basado en la vanidad, en la avaricia. Porque la pérdida que muchos han sufrido económicamente incluso ha sido por avaricia. ¿De cuántos? Por egoísmo. No porque se estaban humillando ante Dios. Lo estaban perdiendo todo ante Dios. Por amor, por misericordia, por la verdad. Por la justicia de Dios, por andar en los caminos del Señor. No, ¿cuántos han tenido terribles pérdidas? Porque ya antes andaban en avaricia, y ha venido otro engañador y les ha engañado, les ha estafado, les ha robado, y por eso han perdido. Y luego están pensando que Dios me va a dar más. No, es más, si no te humillas de verdad delante de Dios, si no se humillan, si no nos humillamos de verdad ante Dios, apenas nos espera una horrenda ira y fuego eterno. Esa no es la humillación que Dios quiere de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús, humíllate ante Dios para que Él a su debido tiempo te exalte, nos exalte. Amén. En el nombre de Jesús, humillémonos en verdad, en la verdad, por la verdad, para el amor, por el amor, para la misericordia, por la misericordia, para la paz, por la paz. No por egoísmos, envidias, orgullos, rencores, venganzas, celos, inseguridades, miedos. Esa no es la humillación que Dios quiere. Amén. En el nombre de Jesús, paz sea a cada uno de ustedes.